Bueno, déjeme decirle que desde la caída del hombre han existido falsos líderes religiosos que han engañado al pueblo para buscar sus propios intereses. Si usted ve la caída del hombre, la propicia Satanás tratando de engañar al hombre a través de lo que Dios ya le había dicho, ¿no es cierto? Él le dice, con que Dios te dijo, y distorsiona la verdad. Y a lo largo de la historia de la humanidad ha sido un patrón repetido constantemente. Si usted se acuerda de la historia de la Torre de Babel, pasa lo mismo, ¿no? Son engañados y quieren hacer una religión de hombres. Y luego usted puede ver, por ejemplo, cuando ellos son esclavos en Egipto, puede ver falsos líderes ahí tratando de imitar las mismas cosas que hace el poder de Dios. ¿Se acuerda de los magos en Egipto? Que Moisés llevaba la vara y se convertía ahí en culebra, y llegaban los magos de Egipto y hacían una falsificación del poder de Dios. Obviamente más chafa, era marca patito, pero vemos que siempre ha estado presente tratar de engañar al hombre a través de la religión. Recordará también cómo el pueblo se desvió con los falsos profetas de Baal, y Elías tuvo que matar a esos 400 profetas, degollarlos. Y es impresionante cómo hasta el día de hoy se repite el mismo patrón. Al día de hoy, la verdad de Dios está bajo ataque. Y yo les he repetido en varias ocasiones que el problema es que muchas veces la amenaza viene desde los púlpitos cristianos. Y sabe, muchos estamos alrededor de falsos maestros, falsos líderes religiosos que tratan de distorsionar la verdad y llevarnos cautivos bajo una religiosidad de apariencia. Por eso debemos de ser cuidadosos en a quién escuchamos, a quién dejamos entrar en nuestra casa. E igual usted me dice, no, yo no dejo entrar a nadie a mi casa. Pero ¿qué tal en la televisión? ¿Qué tal el internet? ¿Qué tal los libros que compra? La Biblia nos ha dado parámetros claros para que nosotros podamos distinguir entre la verdad y la mentira, entre un hombre de Dios y un falso profeta. Es más, ¿cómo sabe al día de hoy que yo le estoy hablando la verdad o que soy un hombre de Dios? Su responsabilidad es examinar lo que yo estoy enseñando en mi vida para saber si soy un falso maestro o no. Igual si usted ve algo, me avisa, ¿no? Se lo agradecería, por cierto. Y mire, la Biblia también nos advierte que en los últimos tiempos, antes de la segunda venida, abundarán los falsos maestros que acumularán gran cantidad de seguidores e influencia. De hecho, la gente que más va a llenar lugares, la gente que más popular va a ser, según la Biblia, si usted lee segunda de Tito, capítulo 4, van a ser los falsos maestros. Ahora, Jesús lo dijo en Mateo 24:24, falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Va a ser tan confuso que van a hacer señales, maravillas, pero nunca, fíjese, nunca el patrón para poder distinguir a lo largo de toda la Biblia nunca ha sido los milagros. Los que acaban de leer Deuteronomio y todo, ven que les dice, ¿no? Les advierte de los falsos profetas Dios y les dice, aún así hagan milagros, no los escuches. Y mire, hoy le quiero hablar precisamente del fracaso de la religiosidad.
Y el fracaso de la religiosidad comienza por el liderazgo, por líderes corruptos. Ahí es donde empieza a corromperse todo. Yo no creo que todas las iglesias que hoy vemos que se han distorsionado empezaron con una mala intención, pero en el camino se fueron corrompiendo y fueron mostrando al final que eran falsos maestros. Y mire, el principio de Oseas hasta hoy es vigente. El pueblo es como sus sacerdotes. Por eso es tan importante el liderazgo. Por eso es tan importante el liderazgo en una iglesia. Porque como es el liderazgo, así va a ser la gente. Y mire, en la sección que vamos a estudiar hoy vamos a aprender 3 fracasos de la religiosidad de los líderes falsos. 3 fracasos de la religiosidad de los líderes falsos. Primero es el fracaso de la integridad. Segundo es el fracaso de la compasión. Y tercero es el fracaso de la humildad. Acompáñeme a Mateo capítulo 23. Lea conmigo esto. Mateo 23, 1 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filanterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibís mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, la hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías de ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el templo? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en el trono. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato,
pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos y de muerte y de inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiese vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis en la ciudad, de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas, juntan a sus polluelos debajo de las alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no veréis hasta que diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, ya me andaba cansando, se me andaba acabando la gasolina. Yo sé que estamos acostumbrados a que predique porciones muy pequeñas de versículos, pero en esta ocasión quiero abarcar todo el capítulo 23, porque es el mismo tema. Este es el último discurso público de Jesús. Después de aquí solamente se dedica a enseñar en sus últimos días a sus discípulos, pero esta es una de las prédicas más severas que él lanza en contra del sistema religioso de Israel y que confronta la vida de los fariseos y de los escribas, que eran los líderes religiosos, y desnuda cuál es el problema de la religiosidad, cuál es el problema de una religión vacía donde no está Dios. Y lo primero que él menciona es el fracaso de la integridad. La religiosidad siempre fracasa en ser íntegros, en ser sinceros, en ser transparentes, en ser honestos. Mire cómo el versículo 1 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, advirtiéndoles esto, diciéndoles: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ahora, déjeme explicarle esta frase. La cátedra viene de la palabra catedral y significa una sede de autoridad. Y él está diciendo que los líderes que eran los fariseos y los escribas, los expertos en la ley, se sentaban en la autoridad de Moisés. Es decir, ellos no trataban de ejercer una autoridad porque no la tenían, sino que usaban la autoridad de Moisés para enseñarle al pueblo. Y entonces, si Moisés era portavoz de Dios, porque así lo tenía el pueblo como el profeta más grande o de los más grandes que había tenido Israel y que les dio la ley, entonces cuando ellos expresaban o se sentaban en la silla de la cátedra de Moisés, lo que estaban enseñando, decían: nosotros enseñamos en nombre de Moisés, que es portavoz de Dios, entonces todo lo que enseñemos viene de parte de Dios. Es impresionante cómo hoy pasa lo mismo. Hoy pensamos, mire, yo le decía algo. Si tú le preguntas a alguien,
si va a una iglesia de sana doctrina, todos van a una iglesia de sana doctrina. Y a veces, cuando tú conoces la iglesia y ellos te dicen, no, es que yo estoy buscando la sana doctrina, tú dices, ¿qué? Y si usted busca en Google, y usted googlea iglesia sana doctrina, le aparecen todas las que no son de sana doctrina. Y las que son de sana doctrina las llaman sectas religiosas, legalistas, fariseos. Y muchas veces es tan confuso porque esas iglesias falsas también utilizan versículos. Y decimos, son muy buenas iglesias, ¿por qué? Porque utilizan la Biblia, sí, puros versículos fuera de contexto. ¿Sabía que esto es exactamente lo que hacían los fariseos? Ellos enseñaban con la autoridad de Moisés, citando a Moisés, pero torciendo de alguna manera la Escritura. Y este es el peor error, fíjese. Los falsos maestros se conocen por lo que enseñan, ¿verdad? Los falsos maestros se conocen porque enseñan el error. Pero escuche esto que le voy a decir. Un falso maestro también se conoce por lo que deja de enseñar. Si un maestro de la palabra agarra y enseña solo las partes cómodas de predicar, las partes que a la gente le gusta, y dice, no, solo amor, solo misericordia, nada de rectitud, nada de piedad, nada de santidad, está omitiendo partes de la Biblia, no está predicando todo el consejo de Dios. Y decimos, no, es que es más importante el amor y esto y lo otro, como si Dios nos diera a escoger entre una cosa y otra. Como si nosotros pudiéramos escoger los atributos que nos gustan de Dios. Pero no es así. Y mire, pero el error más grande de la religiosidad está en esto que menciona Jesús. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Nadie esperaría eso. Si estamos hablando de que son falsos maestros, Jesús les dice, todo lo que enseñen conforme a lo que Moisés enseñó, ¿qué tienen que hacerlo? Digo, ¿qué tienen que hacer? Guardarlo. ¿Se fija? Todo lo que ellos digan conforme a lo que está escrito, así háganlo. Todos esperaríamos que dijeran, no, escribas y fariseos religiosos. Todo lo que digan, no lo hagas, porque son religiosos. Pero Jesús no dijo eso. Dijo que si enseñaban conforme a la Biblia, usted tenía que hacerlo. Entonces, ¿dónde está el problema? Mire, aquí está el problema de los fariseos y de los escribas. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, ¿y qué? Y no hacen. Ese es el problema más grande de la religiosidad, que es algo que solo se trata de palabras. Dicen profesar algo, dicen tener una fe, pero no hacen conforme a esa fe. Enseñan conforme a la ley, era lo que les estaba tratando de decir a los discípulos y al pueblo, pero ellos tienen vidas corruptas. Lo que están enseñando, ellos mismos no lo aplican a su vida. Ese es el problema de la religiosidad. ¿Sabe que ese es el patrón más fácil? Aparentar algo. ¿Alguna vez ha comprado un chocolate, algo, un dulce, un pan, que por fuera la envoltura se ve increíble? Y usted dice, bueno, ¡qué increíble! Se ve buenísimo y usted hasta se frota las manos, se le escurre la baba. Cuando usted lo prueba es la cosa más espantosa que ha comprado en su vida. Hasta la escupe. Bueno, así es la religiosidad. Carece de sinceridad. Tiene una fachada de apariencia, tiene una fachada de piedad, pero por dentro no hacen nada de lo que están diciendo. Fíjese, su hipocresía estaba que no guardaban la ley por una convicción de adoración. Trataban de hacerlo tan superficial
llenando la religión de tradiciones que ellos podían cumplir. De eso se trataba los fariseos. Ellos agregaron un montón de comentarios a la ley de qué se podía hacer y qué no se podía hacer, y entonces eran puras cosas que no involucraban el interior, que nunca confrontaba su corazón, sino simplemente se trataba de hacer cosas. Y escuche, lo más sencillo es ser religioso. Lo más difícil es entregarle por completo su vida a Cristo. Lo más fácil es que usted haga actividades religiosas. Lo más fácil es que todos nos congreguemos todos los domingos. Lo más fácil es que ore por los alimentos, que ore en la mañana. No le estoy diciendo que no lo haga, porque el Señor Jesús está diciendo precisamente eso. Que hagamos, pero que lo más importante es lo que está dentro, la sinceridad con la que hacemos las cosas. ¿Sabe que estos fariseos y escribas, al hacer las cosas, nunca estaban buscando la adoración de Dios? Nunca estaban tratando de tener una relación de intimidad con Dios, sino simplemente estaban tratando de aumentar su ego y decir, miren, nosotros sí somos gente que le agrada a Dios. Y ese es el problema más grande. Ese es el problema y el peligro que nosotros enfrentamos, que la religiosidad puede desarrollar un montón de códigos morales y éticos externos, pero nunca fortalece al hombre para que viva de acuerdo a esos códigos. Mi amado, el cristianismo no se trata nada más de moral o ética. Hay muchas personas allá afuera que no conocen a Cristo y son personas morales, que tienen una ética elevada, a veces más que la gente que está en la iglesia. El cristianismo va más allá de la moral y la ética. Nosotros tenemos una conducta o un código moral o ético porque la adoración de nuestro corazón es nuestro Señor Jesús, es nuestro Dios, y de acuerdo a eso nosotros fluimos en este mundo con el estándar más elevado de piedad. Pero si usted busca, a través de todo lo que usted hace, a través de todo lo que usted ofrece, con actividades superficiales, agradar a Dios o sentirse aceptado por Dios, de eso no se trata. Eso es precisamente lo que hacían estos falsos líderes. Podemos hablar mucho del amor de Dios, como los fariseos y los escribas, pero no producir amor en los pecadores por Dios. No sé si me explico. Podemos ser gente que todo el tiempo esté hablando del amor de Dios y ven como quieras, haz lo que se te dé la gana. Pero podemos ser líderes, gente que está llevando un evangelio distorsionado que nunca lleva a la gente a los pies de Cristo. Nunca estos fariseos apuntaron a la gente a Dios, ¿se fija? Nunca los apuntaron a Dios porque ni ellos lo conocían. Jesús lo dijo, no puedes adorar a algo que no conoces. ¿Sabe a dónde apuntaban ellos a la gente? Al activismo. Haga actividades. ¿Sabía que ellos, por ejemplo, pusieron muchas regulaciones hasta para el día de reposo y convirtieron el día de reposo en una carga? El día que Dios les había dado para descansar y para santificarse para Él, para dedicarlo a Él, resulta que ellos empezaron a poner un montón de cosas y regulaciones de decir qué es trabajar y qué no es trabajar, al grado de que ellos no podían ni usar sandalias en el día de reposo porque la sandalia se ataba del cordón que tiene en medio, ese que siempre se le zafa a su chancla de bañar, ese estaba atado por un clavo. Y el clavo en ese tiempo no era un clavo finito, sino era un clavo algo robusto, y ellos consideraban que el hecho de levantar la sandalia con el pie, por el peso que tenía el clavo, ya se consideraba un trabajo. Entonces ni siquiera los dejaban hacer eso.
Ni siquiera podían ir a comprar alimento si no era en unos ciertos kilómetros o metros permitidos. Fuera de ese rango ya se consideraba un trabajo. Y ponían un montón de regulaciones, no me acuerdo ahorita, pero eran 200 y tantas o 300 y tantas regulaciones para únicamente el día de reposo. Entonces imagínese, si usted estaba ahí, lo único que usted no quería en la semana era que llegara el día de reposo. Y eso es precisamente lo que dice en el versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un solo dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus sombras para ser vistos por los hombres. El siguiente fracaso de la religiosidad es el fracaso de la compasión. Estos escribas y fariseos nunca tuvieron compasión por la gente. No les importaba a la gente. ¿Sabe qué les importaba? Su tradición. Les importaba su secta. Les importaba que no que vivieras conforme a Dios, sino que vivieras conforme a ellos. Y eso es lo más triste de todo, porque en las regulaciones que le digo, convirtieron, en lugar de buscar agradar a Dios a través de lo que ellos hacían, convirtieron en algo desagradable el obedecer a Dios. Y mire, si usted lo recordará, esto es contrario a lo que enseñó el Señor Jesús. Este versículo es contrario a Mateo 11, 28 al 30, donde dice: venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré ¿qué? Descansar. ¿Y sabe a qué tipo de gente se refería Jesús cuando dijo esa frase? A la gente que estaba cansada, no de su trabajo, de su chamba, porque todos nos cansamos cuando vamos a trabajar, ¿no es cierto? ¿A qué tipo de gente cansada? A la gente que estaba tratando de agradar a Dios y ganar su salvación por medio de obras. A la gente religiosa que había sido influenciada por los fariseos y los escribas en tratar de con su vida, con sus actos, ganarse la salvación, de ser gente buena, piadosa, con sus fuerzas. ¿Y sabe cuál era la carga? Que nunca lo podían lograr. Nunca podían cumplir el estándar de la ley, porque uno de los propósitos que Pablo nos dice de la ley es que la ley fue dada como un ayo para apuntarnos a Cristo. La ley fue dada para mostrarle al hombre su incapacidad de por sus propias fuerzas agradar a Dios. Ahora, súmele que si ese es el propósito de la ley, estos hombres estaban llenándolo de más requisitos y más requisitos de actividades humanas. Imagine la frustración con la que usted viviría tratando de adorar a Dios o de buscar a Dios en su vida, sabiendo que nunca lo puede lograr. Por eso Jesús dice: venid a mí todos los cansados y trabajados, todos los que están hartos de la religiosidad, todos los que están hartos de tratar de ganar la salvación con sus méritos humanos, vengan a mí. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Por qué su yugo era fácil y ligera su carga? Porque ya no tenía que hacer nada de la Biblia, de la palabra de Dios, o porque usted no tenía que hacer nada para poder entrar, para ganarse el favor de Dios, y ahora su vida, su corazón era nuevo, regenerado, que ahora usted buscaba en automático hacer las cosas que agradaban a Dios, no por una imposición religiosa, sino por el deseo y el anhelo de su corazón de buscar a su Padre que está en los cielos. Yo le pregunto, ¿cuándo es más fácil hacer una tarea? ¿Cuando no le gusta? ¿Cuando usted no tiene la capacidad? ¿Ha hecho alguna vez un trabajo así? Que usted ni le alcanza la capacidad, ni le gusta. Eso se convierte en una tortura. Pero cuando a usted le gusta lo que hace y usted empieza a adquirir cierta habilidad,
que esa habilidad en la vida espiritual es dada por el Espíritu Santo, ¿cómo lo hace? ¿No se emociona? ¿No se emociona cada que logra resolver un problema de su trabajo y que cada vez va más y más y más y más? Así debería de ser la vida cristiana. La vida cristiana no es fácil, pero escuche, nuestro corazón y el Espíritu Santo que está actuando en él nos ayuda a disfrutar nuestra vida cristiana, haciendo las cosas para Dios. Y mire, yo noté una frase de John MacArthur, dice: aquellos bajo el cuidado de un líder tan carnal e impío no son más que mercancía para ser explotada con el fin de alimentar el ego y la billetera de esos malvados. Aquellos que caen con líderes falsos que no tienen compasión de la gente, simplemente se convierten en uno más dentro de sus grupos, que tienen que ser explotados, que tienen que tener todas las actividades, ir a todos los eventos, hacer todo, un sinfín de cosas, que nunca cumples con el estándar, porque tienes que, si quieres ser espiritual o si quieres ser verdadero cristiano, tienes que hacer todas las actividades de la iglesia. Y únicamente lo que se convierte es en alguien que está explotando a una persona para su propio ego, para decir: mira nuestra iglesia. ¿Sabe que los falsos maestros se jactan de que ellos son buenas iglesias porque tienen un montón de asistentes? Porque tienen un montón de gente y dice: ¿cómo vamos a estar mal si ve el crecimiento que tenemos? Pero yo le pregunto, si ha leído algo de la Biblia, ¿dónde dice la Biblia que ese es un parámetro para que nosotros sepamos si es un verdadero líder de Dios o es una verdadera iglesia? Al contrario, yo no digo que el crecimiento sea malo. Digo que cuando hay un crecimiento tan rápido, nos deberíamos de preguntar si no estamos haciendo algo en nuestras fuerzas que esté atrayendo a la gente con astucia humana. Porque la Biblia es clara que en los postreros tiempos se amontonarán gente escuchando a esos falsos líderes porque quieren escuchar conforme a su propia concupiscencia. Porque quieren escuchar que van a ser prosperados por Dios, que Dios va a restaurar quién sabe qué, que Dios les va a dar su pareja, que Dios no sé qué. Y todo se centra, ¿saben quién? En el hombre. El objeto de la adoración de los falsos maestros siempre es ellos mismos. Nunca es Dios. Y si el objeto de la adoración es ellos mismos, nunca van a poder amar a otras personas. Porque Jesús lo acaba de enseñar. ¿Cómo se resume en la ley? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué nos hace amar a nuestro prójimo? ¿Qué es lo que te hace amar a la gente que no se merece que la ames? Que amas a Dios. Pero cuando tú te amas, tú simplemente vas a tratar de cumplirle a Dios, no de amarlo, de cumplirlo así para, ya no hagas nada. ¿Sabe que ellos convirtieron el sistema de sacrificios en cumplir? Así de, para que no te enojes, como si fuera un Dios pagano. Y para que no te enojes por lo que hicimos, mira, ahí te traigo tu cabrito. Pero Dios nunca quiso el cabrito, nunca quiso el cordero. Lo que quería era su corazón arrepentido cuando trajeran el cabrito. Mi amado, ¿sabe cuál es la única cosa que quiere Dios de nosotros? Que lo amemos. Es el Dios increíble que tenemos. Lo único que Dios desea es que lo amemos. Porque cuando usted de verdad lo ame, va a rendir su obediencia a su voz. Usted es capaz de hacer lo que sea por la gente que ama.
En cambio, qué tortura es hacer cosas para alguien que no ama. Es un desperdicio de tiempo. La religiosidad es absurda porque es un desperdicio de tiempo. Son años de desperdicio. Cuando nosotros no estamos buscando a Dios, sino estamos buscando sentirnos nosotros bien con Dios por lo que hacemos, o porque asiste a la iglesia, está perdiendo el tiempo y perdiéndose de la mejor experiencia que usted podría tener en la vida, que es tener una relación de intimidad con el que es el Creador. Y mire, el último fracaso que quiero mostrarle, dice versículo 5, antes hacen todas estas cosas para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Recordará que en el Antiguo Testamento Dios les dijo que la ley la tenían que atarla a su mano y a su frente. Ellos crearon un sistema para facilitarse eso. Y ellos hicieron unas pequeñas cajitas que se colgaban de cuero aquí en la muñeca. Y entonces tenía un cajoncito y en el cajoncito había un rollo, un pergamino. Y en el pergamino estaban, si no mal recuerdo, 5 versículos del Antiguo Testamento, de Deuteronomio, Números y Éxodo, y los guardaban ahí. Y luego ellos crearon otra cajita un poquito más grande que se las ataban. Hasta el día de hoy los judíos lo hacen. Y ahí traían otra porción. Y ellos presumían eso que se ataban, las filacterías, en símbolo de somos gente piadosa, que no olvidamos la palabra de Dios. Pero si usted piensa un poco en qué les estaba diciendo Dios cuando dijo átenlas a su mano y a su frente, era que la tuvieran presente todo el tiempo. Cuando ellos hacían alguna actividad, cuando ellos pensaban algo, la tenían que tener presente la ley. No era que de manera literal, lo más fácil era cargarse de la cajita. Y ellos resumieron esa ley o ese mandato de esa manera. Nosotros cumplimos, o miren nuestras cajitas. Así es la religiosidad. Miren lo que nosotros hacemos por Dios. Miren yo cómo chambeo en la iglesia. Miren cómo dejo los baños. Miren cómo predico. Pero mire, la otra cosa eran los flecos en los mantos. Los judíos, al borde de los mantos, dejan unos flecos también para recordar los 10 mandamientos o la ley de Dios. Y ellos, ¿sabe qué hicieron los fariseos y los escribas? Hicieron más anchos esos bordes como para mostrar que ellos no solamente la recordaban, sino que la recordaban mucho en símbolo de miren, somos el estándar o el ejemplo de cumplir la ley. Pero mire, es claro Jesús que esto solo lo hacían para ser vistos por los hombres. El versículo 6 dice, ni aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Sabe por qué ellos hacían todo esto dentro de su religión? ¿Lo nota? No hay sinceridad, no hay integridad, no hay compasión por la gente. Lo único que ellos estaban buscando era alimentar su ego. Que la gente los viera como, ¡ay, qué espiritual! ¡Qué hombre de Dios! Eran una fachada. Ese es el problema de la religiosidad donde fracasa, en que no hay una humildad. Todo se trata de exaltar al hombre. Toda la predicación se trata de exaltar al hombre, de lo que el hombre busca, de lo que el hombre desea. Y fíjese, esos hombres aman los primeros lugares. Ahora, ¿qué problema hay en los primeros lugares? Mira, aquí no hay nadie que ame los primeros lugares. Nunca nadie se ha sentado en los primeros lugares. Bueno, cuando se ha llenado, 2 veces. Pero mire, el problema no era el asiento. El problema tampoco es que les llamaran rabí. Rabí significa maestro. Él dice, no llames a ninguno maestro. Entonces a los maestros de la escuela no los va a llamar maestros.
Entonces, ¿alguien que estudió una maestría no lo va a llamar maestro porque maestro solo hay uno? ¿O qué es lo que está tratando de decir Jesús? No podemos ser tan religiosos, porque religioso, recuerde, es la superficialidad y no entender el principio que está enseñando la ley. Y el principio de eso está en que su corazón estaba en ser reconocidos por los hombres. El problema no es el primer lugar de los asientos. El problema no es la palabra maestro. El problema es su corazón egoísta, idólatra. ¿Sabe que el hombre tiene una facilidad para hacerse de ídolos? Nos levantamos ídolos todo el tiempo. Estamos en esta vida y se nos facilita desviarnos de la adoración a Dios y empezamos a crear ídolos. ¿Y sabe cuál es el más fácil o el más peligroso y más difícil de vencer? El ídolo de nosotros mismos. Nosotros nos levantamos como el ídolo de nuestro corazón. Y entonces, una manera en la que usted puede detectar si usted es el ídolo de su corazón es todo el tiempo piensa que es merecedor de algo. Todo el tiempo piensa, merecería mejor trato, merecería un mejor lugar, merecería más honor, más respeto de mi familia, merecería que me pagaran más, porque yo soy la estrella de la empresa. Es tan fácil que nosotros ocupemos el lugar de Dios en nuestro corazón, que empecemos, escuche, a desviar de que la gente reciba, de que la gente le dé la gloria a Dios para traer la gloria hacia nosotros mismos. ¿Sabe? Empecé a predicar a los 21 años, no sé por qué a un loco pastor se le ocurrió ponerme a predicar a los 21 años cuando era un niño todavía inmaduro. Pero ¿sabe que hubo algo increíble? Bueno, no increíble, pero la gente me empezó a reconocer cómo predicaba. ¿Sabe que tenía a veces, predicaba muy poco, obviamente, pues tenía chance de preparar bien mis sermones o de aprendérmelos de memoria, pero cuando predicaba, luego tenía, mi esposa no me va a dejar mentir, una fila de gente para agradecerme de la prédica o para felicitarme. Y sabe que en lugar de ser una bendición para mí, era un problema que yo no me daba cuenta, que yo empecé a creer que yo era muy bueno. Que yo empecé a creer que ya no necesitaba orar tanto porque ya dominaba el arte de la predicación, sin saber que no conocía nada de la Escritura. Vergüenza me da lo que predicaba, pero era tan emocional y le daba a la gente un sub y baja de emociones durante la enseñanza que yo controlaba lo que ellos estaban sintiendo, recibiendo. Y cuando empecé a escuchar la sana doctrina, esa sí era sana doctrina, le prometo, me empecé a dar cuenta que había un problema y que estos hombres de Dios siempre decían que la gloria nunca era para nosotros, sino siempre era para Dios. Y entonces yo empecé a ser consciente de que la gloria no se le estaba llevando Dios, sino me la estaba llevando yo a mi casa. Y la gente se acercaba y en otras ciudades me decía, no sabes, toda la semana nos la pasamos hablando de ti, de tu historia. Y yo dije, creo que tengo un problema. Tengo un problema grande. La misericordia de Dios me salvó de ser consumido en el púlpito.
porque yo le estaba robando a Dios al único que se merece la gloria. Y yo dije, me di cuenta de una cosa. Dije, no estoy predicando la Biblia. No estoy predicando la Biblia porque la Biblia le ofende a la gente. Cuando tú predicas la Biblia, no se van a su casa diciendo que eres el mejor predicador que han escuchado. Cuando tú predicas la Biblia, no se van hablando de ti toda la semana. Se van hablando del poder que tiene la palabra. ¿Es a favor o es en contra? ¿Sí quiere la historia o no? Y mire, yo me he dado cuenta que desde que predico la Biblia no tengo nadie que me felicite por cómo prediqué en la semana. De hecho, lo contrario. Tengo gente que me dice, qué aburrido estuvo el sermón. Y yo digo, gloria a Dios porque puede usar hasta los burros para hablar. Gloria a Dios porque ahora me siento el peor de los predicadores. Y a pesar de que soy el peor de los predicadores, yo no tengo el poder. Lo que lo tiene es la palabra de Dios. Yo no puedo cambiar su vida con lo que yo le enseñe o mi habilidad que yo tenga para enseñarle o para la oratoria. ¿Podría mejorar en oratoria? Sí. ¿Podría mejorar no trabarme tanto? Sí, lo podría hacer. ¿Podría mover más mis manos? ¿Cambiar la modulación de mi voz? Lo podría hacer fácilmente. Pero yo no puedo transformar su corazón ni santificar su vida. El único que lo puede hacer es Dios. Y estos hombres no estaban buscando que la gente fuera transformada por el poder de Dios. Estaban buscando ser sus ídolos. Que la gente los honrara y les diera cosas. No digo que está mal que honre a sus líderes o a sus papás o a quien sea. Estoy diciendo que lo haga no por amor, sino por una idolatría o por una religiosidad. Y fíjese cómo Jesús hace el contraste con ellos. Y dice en el versículo 8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. No deseen en su corazón recibir un título de eminencia. Y no llaméis Padre vuestro a nadie. No están buscando que los llamen Padre espiritual, ¿se fija? Porque Padre está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro. Qué bien enseñas. No esté buscando eso. El que es el mayor de vosotros, ese es el contraste con la religiosidad. La religiosidad siempre va a buscar una posición de liderazgo para servirse a ellos mismos. ¿Por qué sirve en la iglesia si es que sirve? ¿Para ocupar un lugar de autoridad? ¿O por lo que está diciendo aquí Jesús, para servir a otros? Porque eso se trata de la espiritualidad y es lo que contrasta un falso con un verdadero, que es el siervo de todos. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y escucha, ahora pronuncia una sentencia en contra de los fariseos con 7 ayes, le llaman, porque dice ay. Esto es una lamentación por la condición de los fariseos. Esto es un dolor en el corazón de Jesús que está diciendo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. La palabra hipócrita es el que contesta, eso significaba en el principio, el que contesta. Y se utilizaba para después referirse a alguien que estaba en un teatro y contestaba con los diálogos, pero estaba interpretando un papel. Eso es hipócrites. Y entonces la palabra se acuñó para referirse a alguien falso que está interpretando algo que no es. Y esto es la religiosidad, algo que en realidad en el corazón no es. Y dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar, ni dejáis que a los que están entrando. O sea, les ponen tantas trabas que ni los acercan a Dios, ni ustedes se acercan.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de la viuda y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibís mayor condenación. Venían con cara de piedad y extorsionaban prácticamente a lo más necesitado de la sociedad. Abusaban de la gente. Y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Un prosélito es alguien que no era del pueblo de Dios y que aceptaba la fe o el judaísmo y se convertía al Dios verdadero. Y dice, buscan que se conviertan, pero una vez que lo hacen, dice, los hacen dos veces más hijos del infierno que vosotros. ¿Por qué? Porque los meten en su inercia, en su secta religiosa. Y luego dice, ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¿Sabe? Esta es la astucia de los fariseos. Crearon un sistema donde ellos pudieran vencer sus propias reglas. Y entonces dijeron, mira, no se puede jurar. Cuando juras es porque es un pacto vinculante. Tú juras el cumplimiento de tu palabra con eso que estás jurando, como diciendo, eso que está diciendo tiene tanto valor que no te voy a defraudar con mi palabra. Es como cuando usted juraba por su jefecita, ¿se acuerda? Y decía, por mi jefecita. Y mire, ellos lo que hacían es, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a jurar por el templo. Nos vamos a permitir jurar por el templo de Dios, pero nunca por el oro, porque lo que vale, fíjese qué absurdo y superficiales eran. Decían, lo que vale es el oro. Entonces, si tú jurabas por el templo, era equivalente a cuando usted juraba de niño, o decía, te prometo que no sé qué, y ponía changuito, ¿se acuerda? Y que después cuando alguien te decía, oye, cumple, y tú dices, es que no viste, traía changuito. Eso es lo mismo que están haciendo ellos. Y les dice, insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Ellos decían, si juramos por el altar no pasa nada, lo importante del altar es la ofrenda. Y les dice, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Ellos decían, no podemos jurar por Dios, pero podemos jurar por el cielo, y así no cumplimos nuestra palabra. Y les dice, qué tontos son. Porque cuando juran por el cielo, ¿quién está en el cielo? Dios. Eran tan mañosos que siempre buscaban cómo salirse con la suya, eran ventajosos. Y dice el versículo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y en el enebro y el comino. Es decir, ¿ha visto las hojas de la menta? ¿De qué tamaño son? Ellos eran tan minuciosos para dar su ofrenda que aún lo más pequeño, y dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Eran gente despiadada que decía, nosotros cumplimos con Dios porque mira, hasta la menta traemos. Ahora, fíjese esto, Jesús no dice, tengan justicia, misericordia y todo lo demás, y no traigas nada, no cumplas nada de lo que es la palabra. Dice, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Las dos cosas tenían que hacer, hipócritas. Dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Eran tan religiosos que agarraban el vino y como la ley decía que no podías consumir nada que estuviera muerto, ponían una coladera porque tenían miedo de que un mosquito muerto, de esos chiquititos, hubiera caído en su vida y que ellos pecaran contra Dios, entonces lo colaban. Dice, son capaces de colarlo, pero por dentro, dice, se pueden comer, tragar hasta un camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiad lo de afuera del plato, lo superficial. Decían, todo tiene que estar limpio, santificado para Dios, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera esté limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Esto ya se lo he explicado. ¿Sabe por qué un sepulcro blanqueado? Que tiene una tumba, que usted ve la apariencia de mármol y todo, pero ¿qué tiene por dentro?
Un muerto, así es la religiosidad. Tiene una fachada bonita en apariencia, pero por dentro está muerto espiritualmente. Dice, así vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos delante de los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresías. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Es decir, querían tener a sus profetas, a Moisés, a todos, a Elías, a Eliseo, bien bonitos. Y decís, si hubiéramos vivido, este es el más grande ay de todos, dice, si hubiéramos vivido en los tiempos de nuestros padres, nosotros no hubiéramos sido cómplices de matar a los profetas. Fíjense lo que decían ellos. Nosotros no somos como nuestros padres. Nosotros escucharíamos la palabra de Dios, la aceptaríamos y tendríamos honor por sus profetas. Y dice, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Ustedes son iguales que sus padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí que yo envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis en las ciudades, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Le digo que este es el ay más tremendo, porque ¿sabe lo que está diciendo Jesús? Lo que está diciendo Jesús es, ustedes son igual que sus padres, hagan lo que tienen que hacer. Ustedes han derramado por generaciones la sangre de los profetas, ahora están listos para derramar la sangre del Hijo de Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Y fíjense, lo último que hace es orar por la ciudad que lo había recibido al principio como, wow, eres nuestro Mesías, el Hijo de David. Jesús termina diciendo esto, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. Ahora Él se lamenta, con un lamento de dolor, lo más triste, de las palabras más tristes que ha dicho Jesús, y se lamenta por la ciudad que era la ciudad donde estaba el templo de Dios, donde se suponía que residía la presencia de Dios. Y les dice, ahora no solamente los fariseos y los escribas están listos para matarme, ahora toda la ciudad, todo el pueblo está listo. Porque siempre el hombre carnal prefiere lo superficial que lo espiritual. Mi amado, a lo mejor usted no es líder todavía de la iglesia o no está predicando. Pero yo quiero que usted reflexione si este no es el fracaso, si no está cayendo en el fracaso de la religiosidad, donde todo es apariencia, donde no hay integridad, donde no hay compasión y donde no hay humildad. Yo quiero que reflexione si simplemente se está concretando a hacer cosas superficiales para que nadie se dé cuenta de lo que realmente es en su corazón. Si usted está aparentando una fachada, pero por dentro tiene pensamientos que no debería de tener, tiene sentimientos que no debería de tener. Yo quiero que medite bien el hecho de que si está viniendo a la iglesia porque verdaderamente está buscando al Dios de la iglesia, al Señor de la iglesia que es Cristo, o está tratando de cumplir con algo para no sentirse tan mal. Mi amado, solo hay un camino para el cielo. Solo hay un camino para Dios, y ese no son nuestras buenas obras o nuestra superficialidad. El único camino es Cristo. Así es que asegúrese de que está en el camino correcto, por el motivo correcto. ¿Por qué no oramos?